Vamos a dar comienzo la sesión correspondiente al tercer seminario dentro del ciclo de seminarios de Universidad de Desarrollo, con el título de este seminario de los retos y respuestas de la acción humanitaria. Bien, lo primero que tengo que hacer es disculpar la presencia del decano de esta facultad, Manuel de Páramo, que a su vez es el director del Instituto de Solución de Conflictos, colaborador en la organización con la fundación de la Universidad de los seminarios. Está en México y no podía, a pesar de que hubiera estado gustosamente aquí, no puede asistir a esta sesión. Tanto él como el equipo de dirección de esta facultad tenemos una concepción de la universidad que puede considerarse clásica, en la que no estamos únicamente para formar a ese concepto que ahora se maneja tanto de alumnos empleables, sino que también estamos, y así lo ponemos a disposición, en este caso de la Fundación, que ha tenido a bien organizar con nosotros los seminarios, pero también a la sociedad, poner a disposición este centro, esta facultad, para no simplemente formar alumnos que terminen siendo empleables en el mercado laboral, sino también para formar personas. Consideramos que la universidad, y esta facultad en concreto, tiene que ser, o debe ser, o puede ser, y así lo ponemos a disposición, un lugar, un foro para el debate, la discusión, la reflexión sobre cualquier asunto que pueda resultar de interés para todos los universitarios, en concreto también los alumnos de esta facultad, aunque muchos de vosotros no sois alumnos de esta facultad. En este contexto de universidad, en este concepto, encajan perfectamente estos seminarios y particularmente al que hoy vamos a dar comienzo. ¿Por qué? Porque ayer, trasteando un poquito por Google, busqué una definición que entiendo que es matizable, una definición de lo que puede considerarse como acción humanitaria. Leo: conjunto diverso de acciones de ayuda a las víctimas de desastres encadenados por catástrofes naturales o por conflictos armados, orientadas a aliviar su sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y defender su dignidad, así como a veces frenar el proceso de desestructuración socioeconómica de la comunidad y prepararlos ante eventuales futuros desastres naturales. Dentro del concepto, y seguramente esto se va a salir en las ponencias de los invitados, dentro del concepto de acción humanitaria, a veces engloban cuestiones o acciones que no son tan amplias como la acción humanitaria, el socorro humanitario, la ayuda humanitaria. Yo creo que hablamos de la misma realidad, aunque la acción humanitaria está basada en una serie de principios que la hacen, yo creo, particular o especial: la universalidad, la imparcialidad, la neutralidad, la humanidad. Teniendo en cuenta esta definición, leo otros datos que también saqué ayer. Seguramente no sean datos reales, porque creo que determinar el número de conflictos, el número de muertos de los conflictos de la actualidad, digamos, sea incalculable, ¿no? Pero leo unos datos para contextualizar de qué estamos hablando. En la actualidad se puede hablar de que en el mundo existen una serie de conflictos armados en un número aproximado de más de una treintena. Cuando hablamos de este tipo de conflictos, estamos hablando de conflictos en los que, cuando se habla de estos conflictos, es porque hay más de 1000 muertos al año. El número de refugiados en la actualidad se cuantifica aproximadamente en más de 50 millones de personas. El número de muertos en estos conflictos se estima al año en unos 10 millones.
El número de desastres naturales en el 2013 fue aproximadamente de 600, de los cuales sucedieron en aproximadamente 107 países. El número de desplazados por desastres en la actualidad se estima que es aproximadamente de un número de 22 millones de personas. Articular todo esto, la acción humanitaria en este contexto, teniendo en cuenta también la situación económica, social, geopolítica que estamos atravesando, hace que de lo que se vaya a hablar aquí alcance hoy una dimensión importante, y esto hace a su vez que agradezca a los que forman parte de la mesa conmigo, en primer lugar a Eliseo como director de la Fundación, como os he dicho antes, por confiar en esta facultad para organizar estos seminarios. A mi derecha está Jaime Vara, que es subdirector de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española. A su derecha está Francisco Rey Marcos, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, al que voy a presentar a continuación. Luego Eliseo seguramente presentará a Jaime con su currículum y su formación. Insisto, agradecer el interés vuestro por asistir. Tenemos un auditorio, una sala llena, y esto pone de manifiesto, creo, vuestro interés y el interés de por sí que tiene en la temática. No me queda nada más que decir, más que pasar a formar parte, a presentar al primer conferenciante, que como decía antes, Francisco Rey Marcos, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, especialista en salud pública. Esto en los días, en estos momentos, creo que resulta de cierto interés. Máster en Relaciones Internacionales, experiencia desde los años 80 en distintas organizaciones no gubernamentales, como Cruz Roja, dedicado desde hace algún tiempo a tareas de investigación, consultoría, reflexión y docencia sobre cooperación y ayuda. Es profesor en numerosos másteres y cursos de posgrado. Ha sido también consultor de la Comisión Europea, del Comité Económico y Social Europeo, del Gobierno de los Países Bajos, del Gobierno sueco, de distintas instancias de la cooperación internacional, entre ellos la Agencia Española de Cooperación Internacional. Y lo que es más importante, creo, porque no es simplemente un estudioso, un teórico, sino que también ha formado parte de esas distintas acciones humanitarias a través de su participación en distintos programas, en las ONGs en las que ha participado, ha estado. Ha realizado misiones en una gran parte de países de América Latina, entre los que se encuentran Colombia, Nicaragua, Honduras, El Salvador, así como en Marruecos, Mozambique, India, entre otros. Creo que eso le da una cierta autoridad a la hora de hablar de lo que os va a hablar. Sin más, y agradeciendo no simplemente a los que forman parte de la mesa, sino también a José Luis López de Sancho, que está entre el público y que participará al final de la sesión. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias, Eliseo, por vuestra confianza en este centro, y sin más, cedo la palabra a don Francisco para que inicie su conferencia. Hola, buenos días a todos y todas, y bueno, muchas gracias por estas palabras, Jesús Luis, y bueno, gracias a Eliseo por la invitación, pues, y sobre todo enhorabuena por continuar, como bien decía Jesús Luis en la introducción, manteniendo este espíritu que da nombre a la palabra universidad, que es eso, pues abrirse hacia las cuestiones que nos preocupan a los seres humanos, una de las cuales en el momento presente pues son las cuestiones humanitarias. Y bueno, en esta mañana vamos a centrarnos en uno de los instrumentos más conocidos o más populares de la cooperación, en un sentido amplio, pues ahora iremos matizando esto, pero que también, y quiero empezar por ahí, es un instrumento que se ha prestado muchas veces a malas interpretaciones y a usos abusivos de los términos.
Para que vayamos comenzando, pues os sitúo brevemente. En los últimos años se ha hablado de guerras humanitarias, bombardeos humanitarios, cuestiones de ese tipo. Parece que el adjetivo humanitario es como el Mistol, que era un detergente que existía cuando yo era pequeño, creo que ya no existe, que todo lo lava, ¿no? Si le ponemos el adjetivo humanitario a tal o cual cosa, parece que le da esa cierta visión de humanidad o que lo hace eso más digerible, por decirlo así. Entonces, yo creo que debemos por comenzar viendo que los temas de los que vamos a hablar hoy, aunque hay muchas cosas claras, y bueno, confío que al final de la mañana todos y todas os vayáis con muchas ideas claras sobre lo que es la acción humanitaria y cuál es su rol en el escenario internacional, pero también son temas que siguen siendo objeto de cierta polémica. Yo el otro día, preparando un artículo académico sobre el uso, bueno, en la literatura española del término humanitario, bastante pintoresco por otra parte, descubría una frase de un escritor francés que decía algo así como que cada siglo tiene su manía y este siglo tiene la manía humanitaria. Y esta frase la escribió un crítico francés del siglo XIX. Es decir, ya en el siglo XIX, cuando se crea el propio término humanitario, es un término que tiene ciertas ambigüedades y ya digo, en la mañana de hoy nos vamos a mover en los aspectos más claros de las definiciones de lo que es la acción humanitaria y que pinta en el escenario internacional, como decía Jesús Luis, pero también en ciertos elementos de polémica o de debate que hay en las cuestiones humanitarias. Y entonces creo que es importante eso. En segundo lugar, quería simplemente decir que en el ámbito español no hay muchas instituciones que nos dediquemos a la investigación sobre estas materias. Sí que en temas de derecho humanitario hay algo más, pero bueno, pues hemos enviado algunos materiales que os darán con los materiales del curso, pero en nuestra página web, en la página web del IECA, podéis bajar muchos materiales sobre las cosas que aquí vamos a decir. Bien, yo como profesor antiguo y eso sí me gusta tener pizarra en esa mano y algo voy a usarla, muy brevemente, no, ya la muevo yo. Pero quería que comenzáramos brevemente situando los temas humanitarios dentro de todos los esfuerzos por colaborar con la situación de los países vulnerables, de los países víctimas de crisis, o más bien dentro de los esfuerzos de la comunidad internacional en la cooperación para el desarrollo y en otros instrumentos que habéis visto en este curso. Quería comenzar diciendo que hoy los temas humanitarios, en la medida en que suponen un flujo de bienes y servicios para países afectados por conflictos o por desastres, como decía Jesús Luis, suelen considerarse dentro de los esfuerzos de la cooperación internacional para el desarrollo. Y en un concepto que puede que hayáis visto o que conozcáis, que es el de ayuda oficial al desarrollo, o bueno, cooperación, es el sentido que manejamos más popularmente, las cuestiones humanitarias tienden a considerarse una parte, un porcentaje de toda esa cooperación internacional. Ya digo, pues en la medida en que suponen un flujo de dinero, bienes, cooperantes, tal. Pero dicho esto, en que lo humanitario se considera, cuando el Estado español da sus cifras sobre cooperación internacional, pues dice, damos el 0,16 o el 0,2 del Producto Interior Bruto, como sabéis, dentro de eso una parte son las cuestiones humanitarias. Pero dicho eso, que digamos contablemente está bien, porque son esfuerzos de los impuestos de los ciudadanos españoles que van para temas humanitarios, hay que hacer algunas consideraciones. En primer lugar, el origen. Una cosa es que consideremos esto parte de los esfuerzos de la cooperación, como decimos más en el ámbito español, y otro que desconozcamos, que es algo que tiene un origen un poco distinto. Si yo os pregunto cuál es el origen de la cooperación para el desarrollo, ese término que no suelo usar, ¿a quién se le ocurre? ¿Cuándo comienza la cooperación para el desarrollo? ¿Qué ha salido en otras clases de este seminario? Paraíso terrenal, tal vez, Adán y Eva hacían cooperación. ¿Cuándo comienza lo que hoy llamamos cooperación internacional para el desarrollo? ¿A quién se le ocurre? Bueno, finalizar Segunda Guerra Mundial. Es un esfuerzo de la comunidad internacional de aquella época por contribuir al combate de la extrema pobreza en los países empobrecidos en ese escenario internacional tras la Guerra Mundial.
segunda pregunta del examen. Si os pregunto cuándo comienza la acción humanitaria, pues ¿a quién se le ocurre? ¿Cuándo comienza esto que llamamos humanitario? Cuando Caín mató a Abel, hubo alguien que le ayudó, ¿no? Que le ayudó a matarle, no, eso no sería humanitario. ¿A quién se le ocurre? ¿Cuándo comienza el uso del término humanitario? ¿A quién se le ocurre? No le dejo opinar a Jaime Bará, que es de la Cruz Roja, porque me va a decir lo que ya sabemos. Bueno, no hace falta que contestéis todos a la vez. Lo humanitario, aunque tiene antecedentes en muchas culturas y en muchas civilizaciones, comienza, y el uso de ese término a nivel internacional, muy vinculado con la creación de la Cruz Roja y del derecho internacional humanitario, como veréis luego. Es decir, comienza en el siglo XIX. Lo vamos a ver ahora. Es decir, una cosa es que lo humanitario lo consideremos parte de la cooperación, y está bien que así sea, y otra cosa que desconozcamos que tiene un origen diferente. Y luego tiene algunas otras cuestiones que marcan mucho el instrumento del que vamos a hablar hoy, que son las cuestiones humanitarias. Es algo, como también dijo Jesús Luis al inicio, que surge en torno a ciertos principios y ciertos valores un poco distintos a los de la cooperación para el desarrollo. Y eso vamos a dedicar ahora, en los siguientes minutos, un tiempo a eso. Es decir, tiene un marco ético algo diferente del marco ético de la cooperación internacional para el desarrollo. Claro que todo debe hacerse con respeto de los derechos humanos, me imagino que ya en otras sesiones habéis hablado de eso, pero los humanitarios ponemos cierto énfasis en ciertos principios, los ha citado algunos de ellos Jesús Luis antes, que hacen que sea algo un poco singular. Entonces, marco ético un poco distinto del de otros instrumentos de la cooperación. En segundo lugar, y de eso se va a hablar en la tercera clase de hoy con José Luis, un marco jurídico distinto. No en vano hay una rama del derecho que se llama, eso creo que lo debéis conocer en esta facultad, Derecho Internacional Humanitario. Es decir, hay una rama del derecho internacional público que se dedica específicamente a estas cuestiones. Pero además hay otras ramas del derecho, que puede que hayáis estudiado en muchas clases, que miran también a las cuestiones humanitarias. Por supuesto, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene consideraciones que tienen que ver con lo humanitario, el derecho de los refugiados o de las poblaciones desplazadas, es decir, hay consideraciones jurídicas que es bueno que conozcáis, por lo menos con un cierto nivel de generalidad. Y luego hay otra cosa que es muy importante y que vamos a hablar poco hoy, pero que creo que es importante que lo conozcáis, que es la dimensión institucional. También en el ámbito humanitario hay organizaciones que se dedican especialmente a eso. Por supuesto, la familia de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, pero también en los últimos años se han creado organizaciones específicas para las tareas humanitarias. Puede que alguno conozcáis que en la propia Unión Europea, que estos días se está eligiendo a comisarios, tal y cual, no voy a hablar de Cañete, no os preocupéis, pero hay un comisario de acción humanitaria y protección civil. Es decir, uno de los comisarios europeos, pues hasta hace poco, bueno, hoy todavía es una comisaria, pero va a ser sustituida, hay un comisario que se dedica a las cuestiones humanitarias y hay una oficina humanitaria de la Unión Europea, de la Comisión Europea, en las Naciones Unidas igual, y entonces hay una dimensión institucional que es importante que sepáis que es un poco distinta a las cuestiones que tocan los organismos de desarrollo y tal. Entonces, bueno, quería con esto decir que las cuestiones humanitarias de las que vamos a hablar hoy tienen alguna singularidad respecto de a los otros esfuerzos de la comunidad internacional y de los diferentes países en este ámbito. Entonces, bueno, hay estas diferencias, pero al mismo tiempo, y quiero finalizar esta introducción con eso, hay cosas que nos unen con los otros esfuerzos de la cooperación. Si solo pusiéramos énfasis en las diferencias, los humanitarios seríamos un poco autistas. Vamos, que esto es humanitario, yo no me meto. No, las raíces profundas de los conflictos, las raíces profundas de los desastres naturales, tienen que ver con la extrema pobreza, tienen que ver con la inequidad, tienen que ver con el injusto acceso a los recursos. Y malos seríamos los humanitarios si solo nos dedicamos a pensar en las tiritas, en la solución o en la respuesta más de inmediato. Entonces, uno de los temas fundamentales del que tal vez nos dé tiempo a hablar al final de estas clases de la mañana es la necesaria vinculación
de la ayuda humanitaria con la rehabilitación y con el desarrollo, lo que se suele llamar en las siglas que tanto usamos en este sector, la VAR, la vinculación, ayuda, rehabilitación, desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los humanitarios somos conscientes de que después de la ayuda de emergencia que demos en un caso en el que fuera necesario, debemos de colaborar con que quien sea haga también las tareas de rehabilitación y de desarrollo para evitar que los desastres vuelvan a producirse. Y vinculado con esto, pues cada vez más los humanitarios dedicamos, como vamos a ver ahora, atención a la prevención y a la preparación ante los desastres y ante los posibles conflictos armados. Es decir, como vamos a ver ahora, y ya finalizo esta introducción, lo humanitario no es solo la prestación de asistencia en las emergencias, sino un concepto un poco más amplio, como Jesús Luis decía al inicio. Pero lo importante en esta introducción es que veáis que algunas cuestiones son singulares de esto que hemos dado en llamar acción humanitaria. ¿De acuerdo? Y que muchas tienen que ver con el origen, como vamos a ir viendo ahora. Esto lo hemos visto ya. Jesús Luis al inicio daba algunos datos sobre el porqué de las cuestiones humanitarias. Yo voy ahí rápido en eso, pero creo que hay varias constataciones que sí tenemos que hacer. En los últimos años los desastres han aumentado mucho. Los desastres, sobre todo de amenaza natural, los eventos causados por fenómenos naturales, pero agravados por la situación de vulnerabilidad de muchas poblaciones, han crecido. En los últimos años se ha estabilizado algo, pero es un hecho, y no voy a dar muchas gráficas de estas, que tanto el número de eventos que llamamos desastres, como las personas afectadas, aunque las gráficas tienen esta estética, por decirlo así, tan loca de dientes de sierra, la tendencia es al alza. Es decir, en nuestro mundo hay cada vez más fenómenos, se daban algunas cifras antes, que provocan sufrimiento humano y que provocan falta de cobertura de las necesidades más básicas de los seres humanos, incluso de la propia muerte. Las gráficas que se suelen dar, por ejemplo, la buena noticia dentro de esto, si es que hay alguna buena noticia, es que el número de personas muertas en estas situaciones es menor que en décadas anteriores, lo cual quiere decir que, no sabemos prevenir las catástrofes, pero por lo menos parece que algo hemos mejorado en la respuesta a estas situaciones. Hay muchas páginas web que en los materiales que os hemos entregado lo podéis consultar sobre la dinámica de los desastres, sobre este tipo de cosas. La segunda idea que quiero dar en esto es que cierto tipo de fenómenos sí que se ha complicado mucho en los últimos años. No es hoy momento de hablar en extenso del cambio climático y de estas cuestiones, pero es evidente que los fenómenos ligados al mal uso de los recursos naturales y a sus consecuencias catastróficas se han agravado en los últimos años. Y los desastres producidos por amenazas hidrometeorológicas han crecido mucho en los últimos años, tanto las inundaciones, las avalanchas, pero también las sequías, las olas de calor, todo este tipo de cosas ha crecido mucho en los últimos años. Los humanitarios no solemos usar técnicamente el concepto desastre natural. El desastre no es natural, puede ser natural el fenómeno que lo provoca, pero siempre solemos tender a poner entre comillas ese carácter natural de los desastres. Sí que pueden ser naturales las amenazas que los producen, cómo no. Y normalmente solemos dividir las amenazas en diversas categorías. Evidentemente hay amenazas que tienen que ver con lo hidrometeorológico, son a las que me estaba refiriendo antes, y son las que más han crecido en las últimas décadas. Este tipo de situaciones, vuelvo a repetir, que van desde las sequías hasta las temperaturas extremas, las olas de frío y calor, todo ese tipo de cosas. Por supuesto, las amenazas geológicas.
los terremotos, volcanes, tsunamis, cosas de este tipo, y las biológicas. Hoy, como se decía al inicio de la clase, es un mal día para hablar de estas con lo que está sucediendo con el ébola. Pero me imagino que en el coloquio luego Jaime nos va a contar además algunas cosas del papel de la Cruz Roja en el ébola. Todos vemos, y como diría un mal periodista, es de palpitante actualidad el tema de la crisis creada por el ébola, con consecuencias humanitarias, por supuesto, que están siendo dramáticas ya en muchos países de África. Y contra estas amenazas que sí son naturales, hay otras amenazas que son creadas por los seres humanos. Por supuesto, las amenazas tecnológicas, hay muchos desastres, lamentablemente, que se producen por cuestiones tecnológicas, pero también todo lo que tiene que ver con los conflictos armados y con las situaciones de violencia en sus diversas gradaciones. Es evidente que gran parte de las crisis humanitarias que vivimos hoy son ocasionadas por situaciones de violencia que pueden llegar a la guerra o, como veremos ahora, por una mezcla de situaciones en las que la violencia es una parte, pero no la única. Entonces, bueno, este término amenaza, para referirse a estas situaciones, es un término bastante importante para los actores humanitarios. ¿Qué ha sucedido con los conflictos violentos? Pues la buena noticia fue que, coincidiendo con el fin de la Guerra Fría, el número de conflictos violentos que vive nuestro mundo ha ido decreciendo. En número, considerando pues, el indicador que Jesús Luis os citaba pues, al inicio, de más de 1000 personas, tal, bueno, ese tipo de cosas. Pero ¿cuál es la mala noticia con respecto a esto? Que aunque hay menos guerras convencionales, menos guerras entre estados, eso hay muy pocas hoy, son más bien conflictos internos, las consecuencias humanitarias de esas situaciones siguen siendo muy graves. Se daba antes el dato de que hay unos 30 conflictos armados en nuestro mundo hoy, pero esas guerras de hoy, esos nuevos conflictos, tienen consecuencias humanitarias gravísimas en términos de desplazamiento de población, refugiados y desplazados internos, hambruna, violaciones masivas de los derechos humanos. Y las nuevas guerras, y no me detendré en esto, tienen algunas características distintas de las guerras convencionales que las hacen mucho más difíciles para el trabajo humanitario. Las guerras nunca han sido Disneylandia, siempre han sido situaciones muy crueles, donde era muy difícil trabajar, pero por daros algún dato, todos conocéis que hoy, por ejemplo, las organizaciones humanitarias no pueden acceder a zonas controladas, por ejemplo, por ISIS, por el Estado Islámico, cosa que no sucedía de un modo tan dramático en conflictos anteriores, como vamos a explicar ahora. Entonces, aunque la buena noticia, si me permitís volver atrás, es que el número de conflictos parece menor en términos estadísticos, la mala noticia es que el efecto sobre los seres humanos y las posibilidades de acceso para los actores humanitarios son mucho más complicadas que en épocas anteriores. Y eso tiene consecuencias humanitarias graves, como la desprotección absoluta de gente que vive bajo esos territorios. Eso ha hecho que en los últimos años, y es un término que simplemente quiero daros a conocer, se haya creado en este sector el término emergencias complejas. Porque muchas de las situaciones en las que los trabajadores humanitarios de la Cruz Roja, de Médicos Sin Fronteras o de otras muchas instituciones trabajan hoy, son situaciones que no se producen solo por una causa. No podemos decir, Haití se produjo un terremoto, eso produce víctimas, no. El terremoto, claro que ha producido víctimas, pero eso se ha visto agravado por una situación de estado muy frágil. Como bien es sabido, Haití es un estado, y pongo este ejemplo porque creo que es bien conocido por vosotros y vosotras, por lo que sucedió en el año 2010, es un estado muy pobre, por supuesto, es un estado con zonas con gran nivel de violencia en muchas de las barriadas de Puerto Príncipe y de otros lugares, es un estado que ya antes del terremoto, en el que existían violaciones graves de los derechos humanos, y ese
esa complejidad es lo que ha hecho que en los últimos años en nuestro sector se haya popularizado este término de emergencias humanitarias complejas, o en cualquier caso emergencias complejas, que es un término que usa mucho las Naciones Unidas para poner de manifiesto ese carácter complicado o de multicausalidad en las situaciones de emergencia que vive nuestro mundo. Entonces, bueno, quería simplemente con esta parte tan optimista pues, de la clase concluir con, bueno, de alguna manera justificar la pertinencia, la necesidad de las cuestiones humanitarias en el actual escenario internacional. Es decir, en un mundo donde hay, uno puede discutir sobre si es por el cambio climático o no, no vamos a entrar en eso, más desastres de amenaza natural, donde hay más conflictos, conflictos de diverso tipo que tienen una afectación humanitaria grave sobre las poblaciones, parecería pertinente un esfuerzo de la comunidad internacional en estas cuestiones. Pero dicho esto, sería un poco ingenuo por nuestra parte pensar que el crecimiento de la ayuda humanitaria en los últimos años se ha debido solo a eso. El crecimiento de la ayuda humanitaria en los últimos años, que ha crecido en presupuesto más que otros instrumentos de la cooperación para el desarrollo, se debe también a otras razones. ¿A alguien se le ocurre alguna otra razón que nos permitiera entender el porqué de este auge o popularidad de las cuestiones humanitarias? ¿Quién me ayuda? ¿Él ya me ayudó una vez antes? ¿Nadie? Bueno, pues os respondo yo. Una de las cuestiones que es positiva, pero que puede ser negativa de lo humanitario es precisamente su gran visibilidad. Tal vez de las cuestiones más conocidas de la cooperación internacional para la gente normal son precisamente las cuestiones humanitarias, las grandes emergencias. Eso provoca, por ejemplo, en casos como el de Haití, vuelvo a este ejemplo, una gran respuesta reactiva por parte de la comunidad internacional. Los ciudadanos somos muy solidarios normalmente después de crisis tan graves como estas. Pero al mismo tiempo eso hace que tendamos a olvidarnos de las crisis más olvidadas, valga la redundancia, de las crisis más crónicas, de esas crisis larvadas, ante las cuales tanto los ciudadanos individuales como los estados somos mucho menos solidarios. Y es un drama para las propias ONGs o para la Cruz Roja comprobar cómo es muy difícil conseguir financiación para situaciones como Somalia o como Haití tras el terremoto o como el ébola ahora pues, en los países africanos. Y entonces eso es un drama. La popularidad, por una parte, está muy bien. Hay momentos donde somos primera página de los periódicos, pero a los pocos días vuelve a ser primera página el Real Madrid o cualquier otro desastre de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema que es importante conocer, que bueno, es una de las ventajas, para mí de los inconvenientes de las cuestiones humanitarias. Y lo segundo que quería comentar es un cierto uso político de las cuestiones humanitarias en el que voy a entrar ahora. Es evidente que la respuesta de los estados, de los que dan fondos hacia las crisis humanitarias, también depende mucho de factores políticos. Hay crisis humanitarias que consiguen una gran solidaridad internacional y bueno, muchos fondos, mientras que otras permanecen olvidadas. Cuando los países tienen interés en una crisis, por ejemplo Afganistán, mandan tropas, mandan tal y también mandan ayuda humanitaria. Pero cuando los países tienen poco interés en esa crisis, hay ejemplos como Níger, Somalia u otras muchas, pues mandan muy poca ayuda humanitaria. Entonces, quiero en esta introducción, aunque vamos a hablar ahora de los aspectos más positivos de lo humanitario, que todos y todas, como gente adulta, entendáis que lo humanitario se desarrolla en un mundo mundial, diría el humorista, donde las cuestiones políticas son muy relevantes y la ayuda humanitaria, aunque se resiste, no puede ser ajena a esas consideraciones políticas, que hagan que en muchas ocasiones haya mucha financiación para ciertos escenarios con necesidades humanitarias, mientras que es muy difícil que haya fondos para otros escenarios. ¿De acuerdo? Voy a ir rápido en esto y luego volveremos si hay tiempo. Rápido, pero no tan rápido. Bien, en estas situaciones que he descrito muy brevemente, ¿cuál es el papel de las cuestiones humanitarias? Pues bien, como dije al inicio, esto que llamamos humanitario
surge como concepto ya dentro de la cooperación internacional a mediados del siglo XIX y muy vinculado, como dije al inicio, con la historia de la Cruz Roja. Y quiero dar, sin meterme en el terreno de Jaime, al que conocí en la Cruz Roja hace muchos años, por supuesto, sí dar algunas claves de las ideas humanitarias desde su origen. Puede que algunos conozcáis esto, porque seguro que hay en el aula alguien que ha sido voluntario de la Cruz Roja, ¿no? ¿Socio? Bueno. Estadísticamente es un 3%. Estadísticamente un 3%, luego 1,5% os toca ser voluntarios de la Cruz Roja. Bueno, en una batalla en el norte de Italia, no me detengo pues en los temas históricos, pero sí en las ideas fuerza, que creo que son fundamentales porque muchas veces se prestan a cierta confusión. Un ciudadano suizo, este señor Dunant, el de las fotos de antes, digamos, tuvo la triste suerte de presenciar esa batalla. Fue una batalla muy convencional, dos ejércitos bien organizados con sus generales, y como podéis ver por las cifras, fue una batalla que en muy poco tiempo dejó muchísimos muertos y muchos heridos. En esa época ya los ejércitos tenían dispositivos sanitarios, tenían médicos, enfermeras y enfermeros, todo esto, pero evidentemente superados por la magnitud de esa gran batalla. Y este señor tuvo la feliz idea de tratar de ayudar, él no era médico ni tenía formación en eso, socorriendo a la gente que sufría en ese campo de batalla. Consiguió que el ejército ganador, los franceses, le dejaran entrar en el campo de batalla, y con mujeres de los pueblos cercanos montó un pequeño, lo que llamaríamos hoy un pequeño dispositivo asistencial, que en muchas ocasiones consistía en hablar y en escuchar a un chaval que se estaba muriendo. O sea, no era gran sofisticación médica como vemos hoy, tal, pero digamos esa idea de humanidad la llevó adelante y tratando de llevar socorro a las personas que lo necesitaban. Más importante fue, y eso es más desconocido, lo que hizo cuando volvió a Ginebra, a Suiza. Él quedó muy impactado por lo que había visto y escribió un libro donde narra sus reflexiones sobre lo que había visto en esa batalla. Y ese libro, que se llama Un recuerdo de Solferino, Solferino, vuelvo a repetir, es el lugar en el norte de Italia donde se produjo esa batalla. Algunas de las ideas que da en ese libro son, digamos, las ideas básicas de la acción humanitaria, y es por eso que me detengo en ellas. La primera idea, que se ve un poco oscura, pero te pediría que la leyeras, por favor. No será posible, durante un periodo de paz y tranquilidad, formar sociedades de socorro. Su finalidad será lugar de los heridos en tiempo de guerra por medio de voluntarios enturistas e identificados, perfectamente cualificados para el trabajo. Vale, gracias. Como veis en esa idea, de una manera así un poco, con un lenguaje, digamos, un poco antiguo, lo que está proponiendo es que haya instituciones que den socorro a las víctimas. Él dice, yo he visto que hay muchachos, chicos de infantería básicamente, que sufren en los campos de batalla. No sería lógico que preparemos instituciones para socorrerles cuando sea necesario. Es una idea, como veis, que parece muy aséptica y no lo es tanto, porque lo que ha visto en esa guerra es que, aunque hay médicos y hay enfermeras, pero socorren solo a los suyos. Y pedir a un médico francés que socorriera a un herido austriaco, pues era más bien complicado. Pero veis, es una idea que lo que propone es que haya instituciones para dar el socorro a las víctimas de los conflictos armados. ¿Puedes pasar, Jaime, por favor? Y en otro... Uy, qué oscuro sale. Y en otro momento, él propone eso. ¿Puedes leer, por favor? Os lo digo a los de cerca para que no digáis que no veis. No se puede desear que, aprovechando la ocasión de una especie de congreso, formular algún principio internacional convencional y sagrado que, una vez aprobado y ratificado, sirviera de base para que estas sociedades de socorro atiendan a los heridos en diversos países de Europa. Vale, gracias. Como veis ahí, aparte del eurocentrismo radical de aquella época, porque el mundo se acababa en Europa, lo que está diciendo es algo un poco más complicado. Lo que está proponiendo ahí, y vais a verlo pues en la tercera clase con mucho más detalles, que haya normas jurídicas sobre las que se sustente la actuación humanitaria. Eso que dice ahí de principio internacional, convencional y sagrado,
es una manera de decir que haya unos convenios, acuerdos que permitan ese trabajo humanitario, que ponga ciertos límites a las guerras y tal. Entonces, doy importancia a esto porque muchas veces cuando hablamos de acción humanitaria en el mundo normal, si es que este existe, hay una tendencia a reducirlo a la prestación de socorro, a llevar cosas, a salvar vidas. Y quiero, con lo que vamos a ver ahora, poner énfasis en que desde el origen de las ideas humanitarias tienen algo más de complicación que esa mera idea de dar socorro, de llevarlo, lo que sea, sino que nos hablan también de derechos de las víctimas y nos hablan también de instituciones y de aspectos un poco más complicados que la mera prestación de socorro con la que solemos reducir mucho las cuestiones humanitarias. Perdona, Jaime. Bien, esas dos ideas tuvieron bastante impacto en la población suiza. Suiza, país neutral, país pequeño, país rodeado de países muy grandes, país rico, fabricante de chocolates y de relojes de cuco, como se suele decir, pero país con una neutralidad muy estricta en las relaciones internacionales. Y la primera idea que ha leído él se plasma al año siguiente con la creación del primer actor humanitario, la primera institución que ya en sus estatutos proclama su mandato vinculado con lo humanitario. Se llamó primero de otro modo y hoy se llama Comité Internacional de la Cruz Roja. Primero se llamó Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos y hoy es el CICR, Comité Internacional de la Cruz Roja, la parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja que se dedica más al trabajo en los conflictos armados. Y al año siguiente, 1864, logra que se apruebe el primer instrumento del derecho internacional humanitario. No me meto en eso, pero en el año 1864 consigue que unos cuantos estados se reúnan en Ginebra y firman el primer instrumento jurídico internacional, con los antecedentes que puede que conozcáis en esta facultad, del derecho internacional humanitario. ¿Qué ideas son las importantes en esta breve cronología? Primero, asistencia humanitaria y protección de las víctimas o intento de protección con instrumentos de derecho, como el derecho humanitario, surgen de la mano. Y eso es importante. Vuelvo a decir, os pediría que cuando habléis ahora en vuestros cócteles, como los embajadores, de lo que es la acción humanitaria, no lo restringáis a la idea de socorro. Claro que la acción humanitaria tiene como objetivo salvar vidas, pero desde su origen, con la creación de la Cruz Roja, es una idea un poco más sofisticada. Trata de prevenir y aliviar el sufrimiento humano, también prevenirlo. Pero sobre todo lo hace y surge a la vez, o surge simultáneamente, esa idea de creación de organizaciones humanitarias para prestación de socorro, con una idea de algún tipo de protección jurídica de las víctimas. Y eso es algo que se nos olvida muchas veces. Puede pareceros muy simple, pero ayudar a los amigos no es nada humanitario. Es muy humano, si queréis, sí o no. Hay un amigo que cuenta siempre, es un chiste que es bastante malo, pero creo que es bueno para entender este. Si yo cuando voy en un barco, yo nado muy bien, se hunde el barco y yo me tiro para salvar a mi hijo, y cuando salvo a mi hijo, pudiendo salvar, no me tiro para salvar a mi suegra, ¿qué os parece? ¿Es humano mi comportamiento? Bueno, desde luego no es nada humanitario, chistes aparte, ¿no? El humanitarismo desde el inicio lleva ciertas ideas fuerza que son las que vamos a ver ahora y ciertos principios que van más allá del mero acto de ayuda. Y me lo citó Jesús Luis al inicio. Lo que Dunant hizo fue, siguiendo la idea que ha leído el primer compañero, crear una institución de socorro, Comité Internacional de la Cruz Roja, y luego surgen otras muchas organizaciones. Pero, digamos, coherente con esa idea, él y sus colegas crean el Comité Internacional de la Cruz Roja y luego todo el ámbito institucional. La segunda idea que ha leído el otro compañero se plasma en la creación del derecho internacional humanitario. ¿De acuerdo? Y no me meto por ahí porque en la tercera clase vamos a hablar de eso. Y eso surge simultáneamente. Pasa si quieres. ¿Por qué es importante eso? Porque frente a la mera idea de asistencia,
la acción humanitaria desde el origen tiene como tres aspectos que son en los que quiero poner cierto énfasis. Por supuesto, esa idea de asistencia, de salvar vidas y tal. Pero ya cuando se crea el propio Comité Internacional de la Cruz Roja, Dunant pone ciertos énfasis que son importantes y que tiene que ver con lo de mi suegra, que dije en el chiste de antes. Atención y asistencia en función de las necesidades de las víctimas. No de si son mis amigos, si son de mi etnia, si son de mi grupo religioso, si son de mi estado, no. Atención de las víctimas en función de sus necesidades. Esa es la idea de imparcialidad, que es una idea que es más complicada de lo que parece, ¿no pensáis? Es decir, pedir a un militar de un estado que está guerreando con otro, que tras el fin de una batalla socorra al del bando contrario, es difícil y no ha sucedido muchas veces, lamentablemente, en la historia de la humanidad, aunque algunas veces sí. Pero, digamos, esa idea de que la asistencia debe ser al menos imparcial es una idea fundamental de lo humanitario. Es decir, no cualquier asistencia, si va dirigida solo a mis amigos o a mis aliados, puede ser llamada humanitaria. Solo puede ser llamada humanitaria si al menos tuvo la voluntad de ir dirigida a las personas que la necesitaban en función de su grado de necesidad. Segunda idea, protección. Lo que Dunant hace es vincular el derecho humanitario con la asistencia a las víctimas. Y esa idea fundamental de distinción entre combatientes y no combatientes. Y eso es lo que da lugar a los diversos instrumentos del derecho internacional humanitario. Y el tercer elemento que de alguna manera hizo Dunant fue contarlo a la comunidad de la época con una intención. Él, cuando escribió el libro, no lo escribía solo como un periodista que narra unos hechos. Él lo escribía queriendo sensibilizar a la opinión pública para que hicieran algo, para que, horrorizados por las guerras, decidieran actuar y hacer algo. Y a eso se le suele llamar testimonio. Él fue testigo de algo que quiere transmitir a los demás, para que hagan algo, para que se posicionen contra las atrocidades de la guerra y tal. Entonces, en estas tres ideas fuerzas en las que se ha movido la historia de la acción humanitaria siempre. Es evidente que la idea de asistencia es la que ha triunfado. La gente muchas veces, cuando habla de cuestiones humanitarias, pone énfasis solo en la asistencia. Por eso, en una clase como esta, yo pongo énfasis en las otras dos ideas y en ver un poco también cuál ha sido el equilibrio y cómo ha evolucionado eso. ¿Pasas, Jaime? Aunque está bien. Desde que se crea el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, primero el CICR y luego el resto de organismos, la acción humanitaria se basa en ciertos principios. Se ha citado también antes un poco de una manera rápida. Y en torno a esos principios, y esto sí que es importante, creo también en una clase como esta, hay algunos que no han generado discusión y que, digamos, se consideran principios globalmente aceptados por cualquier actor que se proclame humanitario, ya sea un Estado, ya sea una ONG o el movimiento de la Cruz Roja u otro, pero hay otros principios en los que hay cierta discusión, y eso es lo que sobre lo que quería o que habláramos ahora. El primer principio es el de humanidad. Humanidad es lo que da origen a humanitario. Humanitario es una derivación de humanité, o bien en latín o bien en francés, humanitario, humanitaire, y humanitario viene de ahí. Entonces, digamos, ese principio de humanidad, de entender a todos los seres humanos como iguales en derechos, es el principio básico de otras muchas cosas, pero también de lo humanitario. Y ahí no hay discusión entre ONGs, ni las ONGs con los gobiernos, ni nada. El segundo principio fundamental de lo humanitario es el de imparcialidad. Imparcialidad para los humanitarios significa no diferenciación negativa entre las víctimas, atención sin discriminación, acceso a las víctimas sin importar ni la raza, ni el credo, ni el sexo, ni cuestiones de este tipo. Es decir, imparcialidad es un principio humanitario que nos refiere al trabajo con las personas beneficiarias de nuestra actuación. Y es un principio que
tampoco genera discusión en el ámbito humanitario. Es decir, todas las organizaciones que se proclaman humanitarias, ONGs, los estados, las Naciones Unidas, cuando hacen tareas humanitarias, asumen ese principio de imparcialidad, ¿vale? De no ser parcial en la atención a las víctimas. Sin embargo, hay otros dos principios que son principios de la Cruz Roja, pero que sí generan cierta discusión o han generado cierta discusión en el ámbito humanitario desde los años siguientes a la creación de la Cruz Roja y sobre todo en el siglo XX, ya no en el siglo XIX, sino en las guerras del siglo XX. Y son los principios de neutralidad y de independencia. ¿Alguien conocéis, aunque yo me voy a decepcionar un poco, pero si me ayudáis, bueno, mejor, cómo surge, por ejemplo, una ONG muy conocida como Médicos Sin Fronteras? ¿Y alguien tiene alguna idea, porque ha sido socio de Médicos Sin Fronteras, cómo surge esa organización que hoy conocemos mucho? ¿No suena a nadie? ¿Seguro? Cuéntamelo, Jaime. No. Bueno, Médicos Sin Fronteras surge en los años 60, en el año 68, 69, eran unos médicos franceses que estaban trabajando con el Comité Internacional de la Cruz Roja en una de las guerras de esa época, en la guerra de Biafra, en una parte de la actual Nigeria. Era una guerra muy cruel también, donde había violaciones masivas de los derechos humanos, donde hubo crímenes atroces, y unos médicos que luego se ha pasado a la historia como los French Doctors, los médicos franceses, estaban trabajando con el Comité Internacional de la Cruz Roja y en un momento dado discrepan de una concepción de la neutralidad de la Cruz Roja en el sentido de no hacer denuncia de esas atrocidades de las violaciones cometidas contra los derechos humanos. Y esos médicos, cuando vuelven a Francia, junto con otros médicos, crean una organización que sigue existiendo hoy, como bien conocéis, que comparte la mayor parte del ideario humanitario de la Cruz Roja, pero discrepa en otras cuestiones. ¿En cuáles discrepa? Pues en la idea de neutralidad. La idea de neutralidad en el ámbito humanitario, neutro viene también del latín de ni lo uno ni lo otro, no tomar partido por los beligerantes en un conflicto. La neutralidad para el movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es un principio fundamental. Y la Cruz Roja, como bien sabéis, en la mayor parte de los casos no suele hacer denuncia de las violaciones contra el derecho internacional humanitario o de los derechos humanos, sino que opta por una labor callada de presión para conseguir que el que está violando los derechos humanos o el derecho humanitario cambie su actitud. Bien, los compañeros que crean el Médicos Sin Fronteras discrepan en esa idea. ¿Y en qué discrepan? Pues dicen, la neutralidad tiene un límite. Y cuando se producen ciertas atrocidades, crean un eslogan muy típico de esa época que decía algo así como el silencio nos hace cómplices. Si nos callamos, somos cómplices de esas atrocidades o de estas violaciones masivas de los derechos humanos. Sea como fuere, el principio de neutralidad es un principio que desde esa época comienza a ser discutido y a ser interpretado de diferentes maneras en el ámbito humanitario. Y es un principio que todavía hoy sigue generando cierta discusión y muchas veces veréis, si seguís este tema con algo de atención, como en algunos conflictos pues hay organizaciones que toman un papel más de denuncia porque creen que eso puede ser más beneficioso para la situación de las víctimas, mientras que otras organizaciones ponen más énfasis en lo asistencial y no en lo que tiene que ver con la denuncia de las violaciones del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos. En cualquier caso, idea fundamental en el sector humanitario y de cooperación, distinguir siempre entre dos conceptos que en castellano a veces son muy próximos, el de imparcialidad y el de neutralidad. En el ámbito humanitario, imparcialidad refiere a los beneficiarios y beneficiarias, a las víctimas, mientras que neutralidad refiere a los victimarios. Os pongo un ejemplo. Yo soy una ONG humanitaria que quiere trabajar
en la guerra en los Balcanes, en Bosnia, en la época de Milosevic, en Serbia o en la antigua Yugoslavia. Evidentemente yo, como ser humano, tengo una posición política, a lo mejor, sobre ese conflicto, pero me comporto como neutral para poder acceder a las víctimas que en todo conflicto se producen en los dos bandos. No me posiciono sobre quién es bueno, quién es malo, ni nada parecido. ¿Veis? Entonces, la neutralidad es algo que tiene más que ver con el comportamiento para poder llegar a las víctimas, en función, de sus necesidades. Neutralidad, por tanto, un principio un poco discutido. Independencia, pues también. Para la Cruz Roja, la independencia es un requisito para poder trabajar con imparcialidad. Si yo recibo dinero solo de un sitio, a lo mejor eso condiciona mi independencia para poder trabajar con las víctimas, con todas las víctimas de un conflicto. Entonces, la independencia siempre es una aspiración de cualquier actor humanitario y, por supuesto, de las ONGs. Es un requisito para poder trabajar con imparcialidad, pero es algo que muchas veces es también complicado de sostener. Os pongo un ejemplo y sí que os pido, por favor, que alguno o alguna se lo piense bien y contribuya al debate. Guerra de Irak, año 2003 y 2004. España, nuestro gobierno de la época, en las Naciones Unidas, proponía que se aprobara una resolución para invadir Irak, que era la época de Saddam Hussein, y esa resolución no se aprobó, pese a lo cual nuestro Estado participó en las hostilidades contra Saddam Hussein. En la famosa foto de las Azores, el gobierno español de la época participaba en esa guerra. Problema que se planteaban las organizaciones humanitarias, y quiero que me ayudéis a resolverlo. Era una guerra donde España como Estado, de una manera muy, muy pequeña, vamos a reconocerlo, no vamos a exagerar, pero estaba participando en esa guerra, envió tropas. La Agencia Española de Cooperación Internacional, que es la entidad en el Estado español que tiene algunas de las subvenciones para las cuestiones humanitarias, iba a dar fondos a las ONGs que querían trabajar en Irak. Primera lectura, hubo ONGs porque dijeron, no podemos aceptar esos fondos porque son fondos de un país que no es neutral en el conflicto, y si aceptamos esos fondos, de alguna manera estamos contaminando nuestra labor humanitaria y perdemos nuestra neutralidad y nuestra independencia. Primera posición de algunas ONGs. Segunda posición, si la ECI y el gobierno español da dinero para un proyecto que hemos identificado nosotros independientemente como ONG y no me pone condiciones, ¿qué hay de malo en aceptar esos fondos? Esos son fondos que vienen de los presupuestos generales del Estado y de los impuestos de todos los españoles y españolas. Si no me ponen condiciones, no es dinero contaminado, es dinero de fondos públicos que yo, como ONG, destino a una cuestión totalmente humanitaria que he identificado. Posición segunda. Posición tercera, y esta es un poco de broma, deme usted dinero, venga de donde venga, que ya veré yo lo que hago. Tres posiciones distintas y las tres dicen responder a esos principios. ¿Quién estaría a favor de la posición 1 de no aceptar esos fondos porque vienen de un gobierno que es parte del conflicto? ¿Quién se posicionaría por ahí? Venga, por favor. ¿Alguien defendería la posición 2? Tú has hablado antes. ¿Puedes dar un argumento a favor de la posición 2? Pues, a ver, yo creo que si no existe condicionamiento ni se requiere nada, simplemente se da ese fondo para que la agencia, ¿cómo la califica? Bueno, la Agencia Española de Cooperación Internacional. Lo use del modo que crea conveniente, humanitariamente, no lo vería inconveniente de no recibirlo. Vale.
El principio fundamental de una ONG o de la Cruz Roja o de cualquier corporación de ayuda a la cooperación debe ser totalmente neutral y como tal debe de aceptarse. Entonces, ¿usted qué haría en ese caso? Aceptarlo. ¿De acuerdo? ¿Más posiciones? ¿Tú eres también de la posición? ¿Nadie defendería la posición 1? No. ¿Nadie? Yo creo que sí, porque se supone que es una institución que no está con ningún conflicto, que no va a favorecer el hecho político de que se estuviera ¿cómo se dice?, colaborando este país. Y claro, al querer colaborar, como decía, son cuestiones políticas de interés que van más allá de una simple ayuda, de una simple acción humanitaria. Esto lo vemos desde cuestión política. Esta acción no simplemente va a tener un trasfondo humanitario, sino que va a ir más allá, va a hacer un trasfondo pues político y va a tener una... De acuerdo. Eso. ¿Y alguien querría aportar algo? ¿O bien a favor de la posición 2 o bien a favor de la posición 1? Yo de la primera, porque si estamos apoyando no generar conflictos y no prevenir conflictos, porque vamos a meternos, o sea, vamos a aceptar ayudas para meternos en un conflicto. De acuerdo. ¿Más ideas? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Y gracias a las personas que habéis colaborado en el debate. ¿Qué quiero decir con esto? En lo humanitario, como reflejamos con esta transparencia de mi época cruz rojera, hay algunas ideas que están absolutamente claras. Y la idea de humanidad y la de imparcialidad no admiten debate. Otras ideas están generando, y no nos engañemos, ciertos debates en los últimos conflictos armados, como este que os ponía de manera muy rápida, vinculado con el de Irak, por el posible intento de politización de la ayuda humanitaria, de manipulación de las cuestiones humanitarias en favor de alguna idea política o de cuestiones de este tipo. Lo que no me importa tanto es qué posición tomamos, pero sí al menos entender que eso sucede en el mundo real en las cuestiones humanitarias. Evidentemente no sucede en los desastres de amenaza natural, en un terremoto, en un tifón que hubo hace 2 años, hace un año en Filipinas, Haiyan. Ahí, digamos, los temas de la imparcialidad, de la neutralidad, no son polémicos. Es un desastre producido por una amenaza natural. El tema es llegar a las víctimas, poder socorrer y tal y cual. Pero muchas veces incluso los desastres naturales afectan a zonas que son conflictivas. El tsunami en el 2004-2005, en zonas de Sri Lanka o tal, afectaba zonas de conflicto. Entonces ahí el mantenimiento de los principios humanitarios y una visión clara para evitar la posible manipulación de los actores humanitarios es fundamental, ¿no os parece? Entonces, lo que menos nos importa hoy es decir qué es bueno o qué es malo. Eso ya cada uno o cada ONG tendrá que decidir ya en función de su ideario, sus principios, sus valores, esto. Pero sí quería transmitiros, y puede pareceros a lo mejor un poco exagerado, el que los debates sobre estas cuestiones son en los conflictos armados mucho más frecuentes de lo que parece. Porque en los conflictos armados se somete a una presión a las organizaciones humanitarias, incluso en conflictos locales, que tienen que tomar decisiones muy inteligentes para no ver condicionada ni su imparcialidad, ni su neutralidad, ni su independencia. Y eso es lo que quería transmitiros. En el ámbito humanitario, afortunadamente, hay muchas situaciones donde las cosas están más claras, pero tensiones que tienen que ver con estos principios surgen más de lo que la gente cree. Y eso es lo que explica, y doy un paso más, el surgimiento de muchas instituciones que se proclaman humanitarias y que comparten muchas cosas, pero que discrepan en otras. Entonces, el surgimiento de muchas ONGs que son, a lo mejor, que surgen de otras, como conté antes, Médicos Sin Fronteras de la Cruz Roja, y más organizaciones que han surgido como extensiones de otras, se explican, entre otras razones, por ciertos debates generados en situaciones concretas.
no solo debates teóricos. Cuando el genocidio de Ruanda hubo grandes debates y en muchos conflictos armados pues han sucedido pues estas situaciones. Para la Cruz Roja hay otros 3 principios que tienen más que ver con lo organizativo, pero hay uno que sí cito, que es el de universalidad, que es muy relevante y que algunas otras organizaciones le dan un carácter no tanto orgánico de la Cruz Roja en todo el mundo, que es lo que significa para la Cruz Roja, sino ese principio de universalidad como valor más relevante. ¿Puedes pasar, Jaime? Perdona que te... Entonces, desde que se crea esto, bueno, mediados del 19, creación de la Cruz Roja y luego de otras instituciones, y el derecho internacional humanitario, el concepto que se usa siempre es el de ayuda, o asistencia o incluso socorro, relief. En todos los textos de esa época se usa siempre, vamos, ayuda, asistencia, socorro. Y evidentemente, no, pon la anterior. Ay, pon la siguiente, que se me han desordenado. Perdona, sí. El concepto de ayuda humanitaria es el concepto que viene en los protocolos, en los convenios de Ginebra, todo ese tipo de instrumentos, con un objetivo paliativo de aliviar y prevenir el sufrimiento humano. Es así como viene tal. Y es el término que vais a poder ver en todos los textos internacionales y sobre todo pues, en los más antiguos. El concepto surge en los campos de batalla, pero se generaliza a la actuación en los desastres de amenaza natural, como hemos ido diciendo. Pon la anterior, será esta. Bien, ¿por qué en los últimos años ha tenido tanto éxito el término acción humanitaria? Que era el término que leía el profesor al inicio. Pues bien, porque de una concepción meramente asistencial, de salvar vidas y de proteger la dignidad humana en los conflictos armados y en las situaciones de crisis posterior, lo humanitario ha ido ampliando un poco su espectro de actuación. Y hoy, la mayor parte de los organismos, tampoco en esto hay un acuerdo al 100%, pero sí bastante generalizado, tienden a incorporar en el concepto de acción humanitaria algunas cuestiones que van un poco más allá de la mera prestación de asistencia para salvar vidas. Evidentemente, la ayuda en las emergencias es la parte más relevante, incluso en términos económicos, de lo humanitario, no lo vamos a negar eso. Pero junto a eso, muchas de las crisis en las que trabajamos hoy son crisis largas, crisis crónicas, crisis muy duraderas, que no es una emergencia en sentido clásico de algo que emerge para desaparecer y para normalizarse, sino que son crisis muy duraderas. Bueno, pensar, por ejemplo, en el trabajo de muchas ONGs españolas y de la Cruz Roja en los campos saharauis. Trabajo básicamente humanitario que lleva décadas, lamentablemente, y no es una emergencia en el sentido convencional del término. Pero parece que el término acción humanitaria deja más espacio o más claridad para los componentes no asistenciales de la ayuda, en concreto para la protección. Es decir, es un proyecto humanitario, es un proyecto que trata, por ejemplo, y me imagino que en la clase que visteis sobre cuestiones de infancia salieron ejemplos en esta línea, proteger a los niños y a las niñas en un campo de desplazados contra el abuso o la trata o cuestiones de ese tipo. Y no es un proyecto asistencial, es un proyecto que trata de proteger los derechos de un colectivo especialmente vulnerable en una situación especialmente grave que hace más posible que esos derechos puedan ser vulnerados. Eso es un proyecto proyectos que tratan de garantizar el acceso a zonas donde no llegan los actores humanitarios y tal. Por supuesto, el testimonio, que en algunas organizaciones es un tema fundamental, en otras no, pero que puede llegar hasta la denuncia. Como sabéis, hay muchas organizaciones humanitarias que usan habitualmente campañas para llamar la atención sobre ciertos hechos y tal y cual, que ponen más énfasis en eso. Y eso parece que en el concepto de ayuda humanitaria queda como más difícil, mientras que en el concepto de acción, como conjunto de posibles actividades. Y luego, y eso es importante, lo cité al inicio de la clase, las cuestiones relativas a el antes de los desastres o de los conflictos y el después de los desastres o de los conflictos. Pues es decir, esta idea
de, bueno, si los conflictos y los desastres se van a producir, tratemos de reducir el riesgo de que se produzcan, preparémonos para cuando se produzcan poder responder de un modo más eficaz y, en el caso de que se produzcan, una vez que hayan pasado, tratemos de rehabilitar o de prepararnos para los primeros pasos hacia el desarrollo o lo que haga falta. Entonces, digamos, en el concepto moderno de acción humanitaria se englobaría eso. Por supuesto, una visión de prestación de asistencia cuando sea necesaria, pero también vinculada con la protección de los derechos, por lo menos de ciertos derechos, de esas víctimas y, por supuesto, con una visión tanto del antes de un desastre como del después de que se haya producido ese desastre. Y siempre en torno a ciertos principios. Cuando veáis definiciones de lo humanitario en cualquier documento internacional, ya sea de ONGs, de las Naciones Unidas, de los estados donantes o de cualquiera, no veréis que siempre ponen énfasis en los principios, o por lo menos en ciertos principios, aunque otros, como os he dicho, puedan ser más discutibles. Bien, entonces, como conclusión de esta parte, ¿tenemos hasta y media? Bueno, lo humanitario es un instrumento fundamental en las relaciones internacionales y en la cooperación internacional que, por supuesto, gana peso si se vincula con otros. Es decir, los humanitarios, y eso, Jaime tiene mucha experiencia también en eso, en muchas ocasiones no nos retiramos de ciertos países porque nos da miedo o vemos con cierta angustia qué pasa después. Somos conscientes de que nuestro mandato finaliza, pero si no llegan otras organizaciones para hacer las tareas de rehabilitación o de desarrollo, pues es muy difícil concluir una actividad con lo que se suele llamar una estrategia de salida si no hay otros actores, en concreto en nuestro caso, los actores de construcción de la paz o de cooperación para el desarrollo, que puedan continuar con eso. Bien. Conscientes, se ve fatal esto, pero en los materiales os lo hemos dado, conscientes precisamente de esta discusión sobre principios y sobre valores, hay un hito que quería citar, que es muy importante, que fue la firma de un código de conducta para el trabajo humanitario por parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de las ONGs. Es decir, junto a las discusiones que hemos visto que hay y que sigue habiendo, en el año 1994, en pleno postgenocidio de Ruanda y en plena guerra de Bosnia, en los Balcanes, es decir, en pleno auge de las cuestiones humanitarias en el escenario internacional, un grupo de ONGs y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja discutieron sobre la necesidad de un código común. Un código que, dejando claro que cada ONG es distinta y que una será de origen religioso, es otra laica, cada una tendrá una visión del mundo y de las cosas, cuando trabajan en escenarios humanitarios deben tratar de respetar ciertos principios comunes. Y el código, en el que no me detengo mucho, simplemente quería comentar dos aspectos, pone énfasis en lo que une y no en lo que separa. ¿Qué es lo que une? Pues muchos de los principios que hemos visto antes. Y también, en algunos puntos del código, la visión de largo plazo. Bueno, por ejemplo, en el punto 7, dice, en el punto 8, la ayuda humanitaria deberá hacer lo posible para reducir la vulnerabilidad futura ante las catástrofes, así como satisfacer las necesidades básicas. Es decir, trata de ir con ese concepto de acción humanitaria un poco más allá de la mera prestación de asistencia. Este código, como digo, fue aprobado en el año 1994, lo han firmado las ONGs más importantes y el movimiento de la Cruz Roja, y de alguna manera hoy sigue siendo un referente para el trabajo humanitario a escala internacional, sobre todo por parte de las ONGs y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Como habéis visto, por la siguiente, Jaime, aunque yo no sé si pasa completamente, que esto no me voy a meter en eso. Vale. No, por la siguiente, por favor. Bien, hemos hablado hasta ahora de qué ha pasado con las ONGs y algunos de los debates que se daban en cuestiones de principios, y he puesto ese ejemplito, porque pensé que alguno conoceríais, pero no ha habido suerte, del origen de Médicos Sin Fronteras como un ejemplo de los debates y de los acuerdos y de los desacuerdos. Durante mucho tiempo el trabajo humanitario es un trabajo que recayó básicamente sobre las ONGs y sobre la Cruz Roja. Es decir, en la prestación de asistencia humanitaria en el terreno con las víctimas de los desastres o de los conflictos estaban básicamente el Movimiento Internacional de la Cruz Roja con sus sociedades nacionales en el terreno y las grandes redes de ONGs, incluidas Cáritas o las iglesias evangélicas o todo esto. Y los donantes eran eso, proveedores de fondos. Pero en los años 80, al finales de los 80, primeros de los 90, se producen algunos hechos en el escenario internacional que hacen que los Estados y las propias Naciones Unidas sean cada vez más activos en el ámbito humanitario. Por raro que pueda pareceros, las Naciones Unidas, aunque tenían agencias que trabajan en el ámbito humanitario, como UNICEF o el ACNUR o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, hasta el año 1991 no aprueban resoluciones que tienen que ver con este tema. Y no fue hasta ese año, en plena posguerra fría, en plena caída del muro de Berlín y un nuevo protagonismo de las Naciones Unidas, cuando la Asamblea General aprueba resoluciones que ya sí que dan un carácter más protagonista a las Naciones Unidas. Ya digo, puede parecer raro, porque las Naciones Unidas, como bien sabéis, se crean en 1945, como hemos visto antes. Pues bien, hasta el año 91 Naciones Unidas no proclama su vinculación con las tareas humanitarias y la necesidad del liderazgo por parte de la ONU en la respuesta humanitaria. Y hay una resolución, no había traído transparencias para no complicarlo más, la 46182 de la ONU, donde por vez primera las Naciones Unidas dicen que la ONU debe ser el actor fundamental en la coordinación y en el liderazgo de la respuesta humanitaria internacional. Y esa resolución crea un organismo que hoy se llama OCHA, Oficina de Coordinación de los Asuntos Humanitarios, donde precisamente pone énfasis en ese papel de coordinación que debe tener la ONU en la respuesta humanitaria internacional. Entonces, en los años 90, frente a ese surgimiento y de esa duración de más de un siglo de protagonismo de las ONGs y de la Cruz Roja en el trabajo humanitario, en los años 90 es cuando empieza a haber un gran protagonismo de las Naciones Unidas con esta resolución y con la creación de este organismo, OCHA, y el fortalecimiento de otros organismos para la prestación de asistencia y protección humanitaria. Y en otra línea similar, los Estados no se han incorporado a las cuestiones humanitarias hasta muy recientemente, dentro de una iniciativa de nombre bastante pintoresco, que es esta iniciativa de la buena donación humanitaria. ¿Qué es la buena donación humanitaria? Pues la buena donación humanitaria es un acuerdo entre los Estados que proveen fondos para las cuestiones humanitarias, los Estados donantes, si usamos esta terminología, que han tratado de definir ciertos principios para su actuación en el ámbito humanitario, para evitar precisamente lo que ella citó al inicio, cuando intervino, de la posible politización de la ayuda humanitaria. Entonces, en el año 2003, los Estados donantes, un buen número de ellos, se reunieron en Estocolmo. Siempre son los países nórdicos quienes suelen llevar un cierto liderazgo en estas materias, para aprobar lo que se llaman principios de la buena donación humanitaria, que como no vamos a verlos todos, no os preocupéis, pero son algunos principios que comprometen a los Estados. Por supuesto, los primeros principios de la donación humanitaria es el respeto a los principios humanitarios tradicionales: humanidad, imparcialidad,
neutralidad, independencia, aunque decir independencia por parte de un Estado es como raro, ¿no? ¿De qué es independiente un Estado? Pues de sí mismo, bueno, en su financiación humanitaria. Pero en cierta parte de los principios de la buena nación admiten las definiciones de acción humanitaria clásicas de las ONGs y de la Cruz Roja. Respeto a los principios y atención a las víctimas en función de sus necesidades y no de criterios de tipo político. Y luego tienen otros compromisos que ya son compromisos más en tanto eso, que la financiación sea no condicionada, como en el ejemplo que poníamos antes de Irak, que no pongan condiciones que puedan cuestionar la independencia o la imparcialidad y la neutralidad de las ONGs y cosas en esta línea. Quiero decir con esto, el ámbito humanitario hoy, yo estudié biología cuando era joven y me gusta hablar a veces del ecosistema humanitario. En esto de lo humanitario hoy confluyen diferentes tipos de instituciones. Por supuesto, las instituciones, y ya finalizo con esto, las instituciones locales. Frente a lo que mucha gente cree, hoy no nos toca hablar mucho de eso, porque hoy es más sobre acción humanitaria internacional, los primeros que responden cuando hay un desastre o cuando hay una guerra son los actores locales, ya sean las propias poblaciones, como las ONGs locales, las iglesias, quien fuere. Es decir, en los grandes desastres y sobre todo en los pequeños desastres, la primera respuesta es de los actores sobre el terreno. Por supuesto, de sus gobiernos, que en muchos casos tendrán dispositivos para responder a las emergencias. Cuando entramos los actores internacionales, suele ser, en el mejor de los casos, algunas horas o algunos días más tarde. Hay en casos donde llegamos muy rápido, como fue en Haití, pero eso no es siempre bueno, porque a veces ir rápido es no ir muy preparado. Pero bueno, cuando entramos en los actores internacionales, ¿quiénes entran? Pues por supuesto, las grandes ONGs internacionales. Y en el ámbito humanitario, pues os sonarán muchos nombres que han ido saliendo en esta clase y otras, porque seguro que ya han salido en otras clases. Por supuesto, con un carácter un poco especial, la familia de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que tendrá sociedades nacionales y que será uno de los actores fundamentales en estas situaciones. En tercer lugar, y eso es lo más importante, pues en los últimos años, como un cierto cambio, la familia de las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas, como hemos visto antes, hay muchas agencias que tienen que ver con prestación de asistencia humanitaria más o menos especializada, pues a diferentes colectivos, y por supuesto la Oficina de Coordinación de los Asuntos Humanitarios, que trata de, como su propio nombre indica, de coordinar eso. El tema se complica, y no nos toca en esta casa hablar de eso, pero sí por lo menos citarlo, cuando son conflictos internacionales en los que pueda participar otra parte de la ONU, con misiones más o menos claras, como pueden ser los cascos azules, o en el caso de que haya operaciones de paz de la ONU. ¿Por qué es importante este tema? Evidentemente, cuando la ONU manda una operación de paz a un país, como su propio nombre indica, el objetivo es construir paz, pacificar un conflicto, cuestiones de este tipo. No nos toca hoy hablar mucho de eso. Pero, evidentemente, aunque el mandato de esas tropas no sea directamente la prestación de asistencia humanitaria, esto influye en todo el mandato que la ONU pueda tener en ese país, ¿no os parece? Y en todo el mandato o en todo el trabajo de las diferentes agencias que trabajan pues, en esa situación. Y eso es algo que es muy complicado. Y el propio papel humanitario de las Fuerzas Armadas, que ya digo, no nos toca hoy por profundizar en eso, es uno de los temas más polémicos en el ámbito humanitario en los últimos años. Porque muchas veces puede generar ciertas contradicciones entre el trabajo puramente militar de las Fuerzas Armadas con el trabajo hipotéticamente de prestación de asistencia humanitaria. Lo dejo simplemente ahí para, por lo menos, poner de manifiesto que es uno de los temas más
preocupantes en el mundo humanitario hoy en los conflictos armados, no en los desastres de otro tipo. Y por supuesto, el mundo de los donantes, muy resumido, pues de la cantidad de agencias que, de los países, por ejemplo, en la propia Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la actual AECID, hay una oficina de acción humanitaria, es decir, hay un departamento específico para las cuestiones humanitarias. Os cité antes el caso de la Unión Europea, donde hay una oficina específica para la acción humanitaria de la Unión Europea. Evidentemente, en un escenario como este, palabras como coordinación, pues son palabras clave para conseguir que la respuesta humanitaria sea lo suficientemente rápida, eficaz, dirigida hacia las víctimas, que respete principios, y muchas veces la presencia, sobre todo en grandes crisis mediáticas de muchos organismos, no garantiza que la coordinación y que la llegada de asistencia a las víctimas sea tan buena como se necesitaría. Pero quería, por lo menos, aunque fuera muy brevemente, citar los aspectos institucionales que dejé al inicio para que, por lo menos, seáis conscientes de que en la respuesta, sobre todo a grandes crisis internacionales, poner de acuerdo a tantas instituciones con mandatos tan distintos, con culturas organizativas tan diferentes, no es fácil. Y es por eso, pues la de esfera, y concluimos con eso. No, para atrás, perdóname. Bien, y es por eso que, en un plano puramente técnico, quería simplemente citarlo, se han puesto en marcha diversas iniciativas en los últimos años para tratar de mejorar la calidad de la asistencia humanitaria. La calidad es entendida no solo en los aspectos técnicos, que el agua potable sea potable, que los alimentos sean los correctos, sino también es entendida desde el punto de vista de respeto a los principios y al marco jurídico de lo humanitario. Entonces, en los últimos años se habla mucho, y hay iniciativas muy relevantes, solo quería citaros una, que precisamente tratan de mejorar, vuelvo a repetir, la calidad, en ese sentido amplio que estoy manejando, de la respuesta humanitaria. La más importante, la más conocida, pues en este momento, es una iniciativa que se llama el Proyecto Esfera, y que es una iniciativa que surge precisamente de la evaluación crítica de la respuesta humanitaria en algunas grandes emergencias en los años 90, sobre todo el genocidio de Ruanda y el trabajo humanitario en el post-genocidio, o el trabajo humanitario en la otra gran crisis de los años 90, como fueron las guerras en los Balcanes, Croacia, Eslovenia primero, luego Bosnia y luego Kosovo. Entonces, fruto del análisis de esas experiencias, se han ido construyendo una serie de iniciativas que lo que tratan es de establecer criterios comunes de actuación, la palabra esa que tanto se dice pues, en estos días con poca suerte, de protocolos, es decir, ciertas pautas de trabajo que puedan ser aceptadas por un conjunto de actores diversos, por ONGs, por la Cruz Roja, por los estados donantes, por la ONU, y que eso mejore mucho la respuesta humanitaria global. Y el proyecto Esfera es un proyecto que podéis consultar en la web, trata precisamente de elaborar indicadores, sistemas de mejora de la calidad y de evaluación de las cuestiones humanitarias para que haya un uso mucho más eficiente de los recursos humanos, de los recursos en todas estas situaciones. Y en el ámbito humanitario, y ya finalizo, en los últimos años es muy palpable la tendencia a que se vayan a poner en marcha en los próximos años iniciativas de dos palabras que nos dan mucho miedo a los humanitarios y a todo el mundo, pero que debemos ser conscientes de ellas, que son palabras como certificación y acreditación. Bueno, palabras que van en la misma línea. ¿Y a qué responde esto y con lo que tiene que ver con calidad? Pues en muchos casos, actores humanitarios no muy preparados han tomado decisiones en grandes emergencias mediáticas, sobre todo,
que no han sido suficientemente, no han seguido los criterios de calidad o de acreditación más aceptados por el resto de la comunidad humanitaria. Os pongo, es un caso, es un poco dramático para quitaros pues el sueño cuando vayáis luego a tomar café. En el caso del terremoto de Haití, que como sabéis fue una gran respuesta humanitaria, digamos, internacional, fueron junto a ONGs y a instituciones con gran capacidad, mucha gente con muy buena voluntad, vamos a suponer eso, pero muchas veces sin la competencia técnica para prestar esa asistencia con criterios de calidad. Y hay algunos casos muy dramáticos. Primera pregunta: ¿quién revisa en Haití que un señor o una señora que se baja pues, del avión con una bata blanca tiene el título de medicina? Pues en muchos estados frágiles, en situaciones tan dramáticas como un post-terremoto, ¿quién va a controlar eso? En un estado, digamos, más fuerte, claro que hay un control de qué ONG tiene presencia en ese país, cómo se acredita, todo ese tipo de cosas. Pero en casos pues, de desastres pues, mediáticos, y pongo el ejemplo de Haití porque fue como el más dramático, hubo gente que llegó al país, vamos a suponer, con muy buena voluntad, pero sin capacidad técnica y competencia necesaria para poder, vamos, actuar. Punto primero. Llegó gente por allí que nadie sabe muy bien si tenían competencia técnica, si no la tenían. Lo de los títulos es lo de menos, pero en una universidad hay que referirse a los títulos, ¿verdad? Si tenían título de medicina, eso no lo tenían, pues experiencia y tal. Punto segundo. Alguna de esas personas o de esas instituciones sin competencia técnica suficiente cometieron actos que generaron más daño que bien. Por ejemplo, hay muchos estudios hechos, yo participé en uno, donde se llegó a la conclusión de que muchas de las amputaciones que se habían realizado o bien eran innecesarias o bien habían sido mal realizadas, con mala práctica médica. ¿Qué os parece? Duro, ¿no? Es decir, ese tipo de situaciones lamentablemente han sucedido. Pocas veces y en pocas ocasiones de un modo tan dramático como fue Haití. Pero eso pone de manifiesto que el sector humanitario, como cualquier otro sector, bueno, pues tendrá que ir caminando a la definición de normas comunes, procedimientos, normas que eviten que la buena voluntad, como dice ese dicho vamos español, que los cementerios están llenos de buenas voluntades, ¿no? Entonces, que haga que la ayuda humanitaria sea verdaderamente comprometida con su mandato, con sus principios, con sus valores y tal. He dejado esto para el final, no creo que sea momento de hablar de los aspectos más técnicos de lo humanitario, pero sí, bueno, por lo menos transmitiros que en el mundo humanitario de hoy, junto al respeto a los principios, a la no politización de la ayuda, al marco jurídico, a los mandatos tal, estas cosas tienen importancia, porque en estas cosas nos jugamos también el propio prestigio de los actores humanitarios, ¿no os parece? Si hay una ONG que hace una mala práctica, eso genera víctimas, tal y cual, eso va a ir en detrimento, va a dar más argumentos a los que quieren recortar más los gastos de las cuestiones humanitarias, o va a dar más argumentos a los que, bueno, digamos, no son partidarios de continuar con una de las cuestiones que desde mi punto de vista pues forma parte eso de las mejores iniciativas de los seres humanos y de sus organizaciones para paliar el sufrimiento de las poblaciones afectadas por los desastres o por los conflictos. Ya digo, cito esto al final para que no os asustéis más de lo necesario, pero en lo humanitario no podemos vivir solo de los grandes principios, los grandes valores y la gran teoría que al inicio os he contado, vinculada con Solferino y con los abuelos de Jaime y el señor Dunant y todo eso, sino con cuestiones más prácticas que tienen importancia en el mundo de hoy. ¿Vale? Pues gracias.